Ahora sí. Sabemos que la palabra de Dios, una vez que es soltada, no volverá a Él vacía, sino que dará fruto, así como el rocío cae del cielo y riega la tierra, sale una plántula, después la plantita, incluso llegan a crecer árboles que luego dan fruto. Así viene la palabra de Dios a nuestras vidas para edificarnos, para que Él se glorifique y para que podamos conocerle. Si hay prueba de la gracia del Señor, que todavía está vigente, es que yo esté aquí parado compartiendo la palabra, así que voy a iniciar primero que nada con una oración de gracias al Señor por sostenerme, por ser fiel a la promesa que le dio a mi madre, a sus oraciones que me sostuvieron en tantos momentos en que el enemigo tenía toda legalidad para derrumbarme, pero el Señor hizo primar su propósito y en tantas oportunidades que me dio, en alguna enganché y aquí estoy. Eso obviamente para su gloria y por su obrar. Y hablando de obrar de Dios, hoy vamos a compartir una palabra que en especial el Señor está tratando conmigo. Cada vez que yo me paro acá, no es porque vaya a dar cátedra, sino es porque me he visto en situaciones, podemos verlo como un acorralamiento, pero no es así, es una situación que Dios permite, una prueba, para que uno pueda vivir esa palabra del Señor, conocerle y acercarse más a Él. Sé que esta palabra, sobre todo el tío Álvaro que anda por ahí, nos va a venir espectacular. A mí me vino excelente por situaciones que estoy viviendo hace tiempo y algunas que se han intensificado en los últimos días. La palabra tiene como título Mía es la venganza. Está en Deuteronomio 32, versículos 35 al 47, es lo que vamos a leer, y luego vamos a ver otras citas de la misma en el Nuevo Testamento para poder profundizar y enriquecer el contenido de lo que estamos compartiendo. Este es un 32 al 47. Sí. Este es un cántico de Moisés, en pleno trato del Señor con su pueblo, también en disciplina a su siervo que por una actitud, por un corazón que en su momento temblequeó, el Señor le privó en su sabiduría y soberanía de conocer la tierra prometida. Y es un cántico que viene como advertencia y a la vez como promesa. No quiero dejar pasar el hecho de que hoy era un día lluvioso aquí en Montevideo, un clima tropical tremendo, una humedad bárbara, y cuando salí de mi casa estaba lloviendo. En plena avenida hacia el culto salió un sol tremendo, que de hecho los atardeceres post lluvia son los mejores, con esas nubes naranjas que pasan por todo ese abanico de colores, ámbar, violeta, etcétera, hasta verde se llega a ver. Y para culminar la frutilla de la torta, cuando veníamos, un arcoíris doble. Incluso llegamos a ver, a ver si tengo una foto para mostrárselo, creo que vale la pena. Y les voy a decir el porqué. No sé si los que están ahí conectados llegan a apreciar. Bueno, no sé si se aprecia mucho. Capaz que un poquito. Ahí está el arcoíris que me recibía. Es decir, un proceso, en el proceso de venida vi lluvia, salí con lluvia, vi el sol y por último me recibió aquí cuando llegábamos el arcoíris, que no es menor porque el arcoíris es una señal que Dios envió a la humanidad como un pacto en el cual, en la época de Moisés, luego del diluvio, cuando Dios arrasó con todo, se colmó y dijo: voy a arrasar con toda esta creación perversa. Sin embargo, tuvo la gracia y la sabiduría de darle a la humanidad continuidad a través de Noé y su familia. Y luego de todo el tiempo en que estuvo Noé navegando en el arca, Dios envió el arcoíris como señal de un pacto de que Él no iba a volver a destruir de tal manera a la humanidad y a la creación. Y nosotros no debemos de perder de vista que estamos viviendo un nuevo pacto por medio de la sangre de Jesucristo que nos hace aceptos ante el Padre cuando vamos y permanecemos con el corazón correcto. Así que ese pacto involucra un montón de cosas. Primero que nada, bendiciones celestiales que ya nos apropiamos cuando le aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y segundo, una protección, añadiduras y un amparo de la presencia y del amor del Padre que difícilmente podemos llegar a imaginar, incluso los mejores padres que podamos creernos, ¿sí? Así que tengamos presente eso. Ese pacto fue una palabra que se hizo carne, que fue Jesucristo, y esa palabra nosotros debemos de tomarla
con el corazón correcto, para que cuando caiga en tierra fértil dé ese fruto en nuestra vida, que no solo podamos disfrutar y que sea para la gloria del Señor, sino que se disemine como semillas en más tierra fértil y podamos ser fructíferos y amplificar la gloria del Señor. Entonces, vamos a leer este pasaje. Recuerden que esta palabra viene a edificar, viene a sembrar en nuestros corazones una promesa que se materializará si la tomamos y perseveramos en ella. Deuteronomio 32, versículo 35. Cántico de Moisés es el título y dice así: Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están sus dioses? La roca, con minúscula, en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios, y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilaren mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos, y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos, de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Qué increíble, ¿no? Aquí hay en parte amonestación de Dios, pero en esa amonestación incluso se llega a manifestar su gracia para con los siervos que, en el periodo de oportunidad que da Dios de arrepentimiento, se vuelvan a Él, y Él les vengará de sus enemigos, cuando las fuerzas ya no existan, cuando todo parezca desfallecer. En el punto más álgido y oscuro de las tinieblas de la noche es que el Señor se manifiesta. Y podemos ver que incluso hay promesa de heredad para que los que toman estas palabras. Se habla de los hijos, de que se haga correr la palabra, y que esta palabra no es cosa vana. Vanidad de vanidades, dijo el predicador en el libro de Eclesiastés. Uno puede ver lo que es la vanidad de la vida, de las cosas de la vida. Usted puede forjar una empresa, puede forjar una enorme organización, puede tener todo lo material, prestigio, poder social, posición política, pero todo eso es pasajero. Sin embargo, estas palabras que Dios nos está hablando no nos son cosa vana, sino que son promesa. Y por medio de esta ley, y tomar estas palabras y hacerlas parte de nuestro corazón, atarlas a nuestro cuello y grabarlas en la tabla de nuestro corazón, es que nosotros podremos prolongar nuestros días sobre la tierra prometida. Y la tierra prometida son todas las bendiciones celestiales que obtenemos a través de Jesús. Pero no me quiero centrar en eso, sino en el hecho de cómo Dios intercede por su pueblo y se venga y retribuye a todos, sin hacer acepción de personas. Aquí hay palabras de amonestación a su pueblo, reitero, y de promesa de defensa frente a todos aquellos que les aborrezcan y arremetan contra ellos. Hay un pasaje del Nuevo Testamento que es Romanos capítulo 12, los invito a ir ahí. Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21, para poder exprimir un poquito más lo que aquí dice en esta referencia de unos cuantos siglos después. Romanos 12, 19 al 21, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y qué difícil nos es esto. Esto es solo posible a través del obrar del Espíritu Santo.
porque yo lo he vivido en estos últimos días. De hecho, es parte de mi temperamento y la lucha de mi carácter, en la cual tengo victoria y tendré aún más victoria en el nombre de Jesús. Ese deseo de venganza, de arremeter, de arrancar cabeza. Y no está bien eso, no está bien. Aquí está la palabra. Y es por eso que estoy aquí, porque estoy siendo tratado en eso fuertemente, de una manera en la cual el Señor se va a glorificar tremendamente, pero que también es un trago amargo. Menos amargo, sin dudas, que el trago que tuvo que beber Jesús, que bebió del cáliz de la ira del Señor, que aquí se nos habla. Dice: no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Jesucristo fue alguien que soportó lo insoportable. De hecho, físicamente yo creo que su parte de Dios hecho carne tuvo lugar en lo que pudo soportar para llevar esa cruz y todo el castigo que recayó sobre él, no solo a nivel físico, sino a nivel espiritual, sobre todo ese abandono del Padre, el volvimiento de rostro de su Padre. Sin embargo, él resistió. Y yo la verdad no quisiera tener que beber del cáliz de la ira de Dios. Pero eso es lo que nos llama a ser Dios a nosotros, a dejarle obrar a Él para que en su debido tiempo la retribución venga, porque Él es paciente para con todos. Y muchas veces, tenga esto presente, si nosotros pedimos justicia, la justicia nos puede pegar de una manera para nada favorable si no estamos a cuentas con el Señor. Quédense con eso, que somos llamados a no dar retribución nosotros. No seamos vencidos de lo malo, sino vencer el bien con el mal con el bien. Y también, si vamos a Hebreos 10, Hebreos está más adelante, Hebreos 10, antes de Santiago, Hebreos 10, 12 y 13, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Si Jesucristo, ante el cual toda rodilla de doblarse, espera a que el Padre se vengue de sus enemigos, ¿qué lugar tomamos nosotros de jueces y de entrometernos? Y ahí esto me pega entre ceja y ceja a mí, que me levanto en juicio y en ganas de vengarme y decir: no, pero mirá lo que me dijo y yo no hice nada. Sin embargo, aquí tenemos al mismísimo Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, dejándole obrar y orando por aquellos que le maltrataban, le escupían, y ese sí que tenía para devolver. Ese sí que era sin pecado concebido, era un hombre, Dios hecho carne, que se rigió a la voluntad del Padre al 100%, sin embargo, se cayó y como cordero al matadero y como oveja tras sus esquiladores, fue calladito y lo dejó a Dios. Entonces, debemos esperar a que nuestros enemigos sean puestos por estrado de sus pies, de los pies de Dios, en su debido tiempo. Y esto, como les contaba, es algo en lo que yo estoy siendo tratado. Estoy siendo tratado en diferentes aspectos de mi vida, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de las personas que están en mi entorno, como son los vecinos. Uno vive injusticias, injurias, desprecio injustificado, provocación, ataque a la muralla del corazón por su punto débil, el de las heridas del alma, en el cual uno ha vivido rechazo, abuso, impotencia de cosas que vivió de niño, entre otra cantidad de cosas. Son saetas lanzadas hacia el depósito, por cierto el enemigo ya lo tiene bien localizadito en nuestro corazón, donde se aloja la letal y sumamente explosiva y combustible ira acumulada. Entonces, en ese momento de intenso trato, no tarda en hacerse notar cuán uno está alejado de Dios en diferentes áreas, como es el amor al prójimo, y como es amarle a Él, para que prime esta ley que Moisés le anunciaba a su pueblo en nuestro corazón a la hora de ser tratados. Algo totalmente contrario a lo que Jesús espera de nosotros. El trato no es fácil, menos aún luego de tener el entendimiento y la evidencia de cuán alejado uno está de Dios y lo que uno porta en el corazón. Es un trato de por vida en el cual el Señor va a ir purgando progresivamente a medida que permanezcamos en Él y le demos lugar en nuestro corazón eso que está de más, eso que sobra, eso que hiede. Imagínense usted que está en un lugar, en una habitación donde está una grasera destapada, o abre una heladera
y está llena de alimento viejo, agusanado, ¿qué es lo primero que usted hace? La tendencia es a cerrarla, incluso algunos llegan hasta a vomitar. Imagínese al Señor cuando abre la puerta de nuestro corazón, viendo todas esas cosas. Y esto nos aleja de la bendición celestial que tenemos, que es lo primero y principal, la paz de saber que tenemos salvación y vida eterna, el gozo de la victoria de Cristo en la cruz y de la victoria en todas las batallas de nuestra vida. Por más de que pasemos por pruebas, sabemos, y Dios nos llama a tener sumo gozo, pues sabemos que la victoria está dada en el nombre de Jesús y que esas pruebas vienen a producir paciencia y a tener sumo fruto en el proceso, en el fin del proceso. Esto no viene más que a desarrollar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, que es llevarnos de esa muerte, de ese pecado, de esa inmundicia, de ese alejamiento y de ese envenenamiento a una vida. Y no se crean que el que les comparte el mensaje no es consciente de todas sus carencias. Ahora vamos a ver más adelante un versículo que nos alienta a los débiles a decir que fuertes seamos. Hay un versículo que está en Proverbios 4:23 que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y de hecho ayer, ante lo cual hubo mucha resistencia para que se diera, recibimos de la cobertura en lo espiritual que estamos teniendo en el ministerio un mensaje que atacó directamente en eso y que venía muy ligado a lo que estoy compartiendo hoy. Señal de que el Espíritu Santo viene dando un mensaje hace rato, atacando lo más importante, el corazón de Dios. Basta más recordar a la iglesia de Éfeso el mensaje del ángel, de Jesús mismo, el mensajero, que dice: yo sé que tienes buenas obras, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y el primer amor es buscarle a Dios con un corazón entregado para que Él lo haga nuevo, no va a ser una obra nuestra. Entonces, ¿de qué trataba el mensaje del apóstol ayer? Nos llevaba a lo vital que es para la iglesia, para mantener una iglesia sana y una iglesia productiva, que le pueda permanecer en el territorio dado por Dios, tener un corazón sano, que nos lleve a mantener la autoridad dada por Él y a retener las bendiciones. Entonces, nosotros tenemos que permanecer en el Señor en obediencia, aferrados a su palabra, en intimidad, y es algo que muchas veces viene el enemigo a atacar de manera muy sutil. El enemigo difícilmente nos ataque directamente, salvo que seamos de verdad, verdaderamente pan comido. El enemigo nos busca por el talón débil, ni siquiera busca resistir y confrontar. De repente, si usted se siente firme, era una persona irascible, y se siente firme y no reacciona, lo lleva por la distracción a que deje de orar. Siempre va a buscar un talón, siempre el talón de Aquiles, siempre va a buscar una debilidad y se va a apoyar en eso para hacernos caer. Por eso es que siempre hacemos el énfasis de lo importante que es permanecer en oración, pedirle al Espíritu Santo discernimiento espiritual para poder ver lo que se está gestando a nuestro alrededor, y en lugar de decir, todo me está saliendo mal, se levantan los vecinos, se levanta algo en el trabajo, se enferma mi hijo, hay problemas familiares, se me rompió tal cosa, se me rompió lo otro, se tranca, en lugar de verlo en un momento sumamente difícil. Por eso está bueno que nos acompañemos y oremos los unos por los otros y podamos apoyarnos como cuerpo de Cristo que somos, y verlo como una resistencia a una bendición, a un cambio, a un progreso, a una suba de nivel que Dios está gestando en nosotros. Algo que me ayudó a ver mi madre, por ejemplo. A mí, por momentos me desmoroné, incluso Dios permitió que saliera de mí ira acumulada, y me vi en un momento en el cual dije, soy un homicida. Si tuviera las personas acá enfrente, en ese momento, no sé qué hubiera pasado. Gracias a Dios lo permitió tener con esa gente lejos, y uno pudo ver lo que tiene que rendirle aún más al Señor. Pero me siento bien porque, parece contradictorio, pero me siento bien porque Dios dejó ver que todavía hay, y que lo tengo que rendir, y tengo que perseverar. Y en esa perseverancia es que voy a conquistar, en el nombre de Jesús. En el caso de ayer, para los que quieran ahondar un poquito más, se habló de la palabra de Caín y Abel. Cómo Caín dejó entrar en su corazón la envidia, el sentirse menospreciado, y eso le llevó a matar a su hermano. Así que cuando les hablo de homicidio, no está tan lejos de la literalidad. Algo también que venimos
que el Señor viene, por medio de su sierva, trayéndonos durante semanas el cuidado del corazón, la integridad para con Él. Mensajes como Jesús sana al leproso, la condición de lepra que hay en nosotros, el 27 de enero del 24, el trato del perdón de Dios en nuestras vidas, el 20 de enero del 24, una palabra que Dios inspiró en mi corazón, o también por trato, que es hacedores de la palabra, en el libro de Santiago, capítulo 1, Jesús y Lázaro, el 9 del 12 del 23, el reposo del pueblo de Dios, el 21 del 11 del 23 y un montón más, en las cuales Dios nos muestra, nos confronta con carencias de nuestro corazón, que van desde la ira, que van desde el dejo, la distracción, el desasosiego, entre otros. Es el Señor dando la dirección y el sustento por medio de su palabra para que sepamos cómo proceder y en qué refugiarnos en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, en esta batalla de creciente tenor que es la vida del cristiano. De hecho, en Proverbios creo que está, o en Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lo que nos da dirección. Imagínese usted caminando en las tinieblas y que tiene una lámpara y le permite ver a corto plazo de repente, pero usted tiene firmeza en los pasos que va a dar. Así es la palabra de Dios. Por eso es que yo le llamo a tomarla con un corazón abierto y a que, lejos de ser un mensajito o como quien mira un video de YouTube para entretenerse o sentirse bien, ay, bueno, escuché la palabra de Dios, no, usted la tome y la aplique, porque va a ser su sustento en los momentos difíciles. Y si usted está escuchando esto, no dude que el Señor va a permitir, dependiendo de su nivel en lo espiritual, una prueba en la cual usted pueda aplicar lo que aquí se le está brindando. Así como los que hicieron una carrera, estudiaron, yo me acuerdo de las pruebas en ingeniería, que ahí no se aplicaba tanto, porque la verdad que te daban poco para lo que te pedían, pero te preparabas durante todo un semestre o un hemisemestre para una prueba en la cual uno tenía que aplicar en una situación nueva todas las herramientas, usando el ingenio, usando la práctica y todo lo que había aprendido. De igual manera, aquí nosotros, con la palabra de Dios, con sus promesas, fortaleciendo nuestra fe, es que vamos a ser tratados y vamos a subir y vamos a agarrar músculo en Él. Vamos a poder tener una vida cristiana genuina y fructífera de agrado al Altísimo. Todo esto, recuerden cómo viene el hilo. Estamos hablando de que la venganza es de Dios y que se generan situaciones a nuestro alrededor que nos llevan a ser probados y sentirnos por momentos de que se nos levantó todo en contra, se me hizo la noche, como dice, o como vivieron los mismísimos discípulos en la barca esa noche, la tormenta, olas que los iban, que tapaban la barca, que creían que los iban a negar, y Jesús durmiendo en el barco. Le fueron a despertar, maestro, levántate que perecemos. Y Jesús le dijo, hombres de poca fe, y mandó calmar la tempestad y se calmó, y dijeron, este es verdaderamente el hombre de Dios. ¿Y cuántos somos así? Uno lo lee y dice, pero ¿por qué no creyeron? Si estaba Jesús durmiendo, pero sin embargo cuando tenemos que vivir una oblita de 1 metro, nos ponemos a llorar, nos tiramos y parece que viniera un tsunami como el de Japón. El 13 de enero del 2024 tuve el honor y el privilegio de compartir el mensaje de Dios a esta congregación y estaba situado en Santiago 1, 19 al 27. Pero me quiero centrar en Santiago 1, 19 al 20, que dice, para los que están en Hebreos, Santiago está adelante enseguida. Santiago 1, versículos 19 y 20, que viene a afirmar lo que estamos aquí compartiendo. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, si uno interviene en el proceso de trato con su mano de justicia, con yo haría esto, voy y me meto y ayudo a Dios, o directamente lo corro a un costado y hago, lo estoy sacando de esa justicia perfecta y de esa venganza y retribución que sin dudas será demoledora para el que esté equivocado, para el que esté errado. Y usted me va a decir, pero yo la verdad,
yo no puedo evitar enojarme. Y de hecho yo no puedo evitar enojarme. No puedo. Y ahí uno se pondría, se frustraría, porque la verdad es difícil. A uno de repente lo miran mal y si está uno medio mal parado, viene teniendo un día bravo, ya uno queda caliente. De repente no contesta, de repente lo rinde el Señor, pero algo golpeó ahí, ¿sí? Y no somos llamados a ser una piedra. De hecho, Dios mismo nos permite enojarnos. Pero, ¿qué efecto tiene esa ira en nosotros? ¿Anida en nosotros? ¿Qué fruto da? ¿Qué fruto da? ¿Un fruto amargo, inmundo al paladar del Señor? ¿O uno dulce que le provoque conservarlo? En Efesios 4, versículos 26 y 27 dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y qué difícil es esto, ¿no? Porque hasta en la familia, en los matrimonios, con los hijos, con los padres, ¿cuántas veces uno se ha ido a acostar ofuscado, enojado y hasta regañando en contra de la persona? Eso va dejando que en nosotros se anide una semilla de amargura que luego de, por ejemplo, yuyo, que el yuyo le saque el nutriente a la planta, porque compiten como los mejores. Los yuyos, de repente no llueve y usted ve que salen y fructifican y deja la tierra pelada y al mes está lleno de yuyos. Es increíble con la facilidad que crecen. Bueno, de igual manera, el fruto del mal, la ira, la amargura, en nosotros crece muy rápidamente. Y si nosotros no alimentamos a la planta y no sacamos los yuyos, van a empezar a competir en nutriente y pierda cuidado que la planta se va a secar, va a empezar a enflaquecer y puede llegar hasta perecer. Que esperemos que no sea el caso, ¿sí? Nosotros tenemos promesa de éxito pleno si permanecemos en el Señor. Aquí mismo en Santiago, no los hago de vuelta, yo se los leo. En el versículo 25 nos decía: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la que Moisés estaba exhortando al pueblo a cumplir y a hacer perdurar por las generaciones, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y dicen lo que hace en general. Podemos recordar a Dios cuando le habla a Josué y le dice: medita en este libro de día y de noche y prosperarás en todo lo que hagas. Entonces, la ira no debe anidar en nuestro corazón. De lo contrario, se vuelve dinamita al alcance de mi enemigo para derribar la muralla y entrar en nuestro corazón. Y aquí, para los cinéfilos, alguno de estos, bueno, Oscar acá se va a identificar conmigo seguro, en la escena del Señor de los Anillos 2 hay una parte, en el ataque al abismo de Helm, que es una muralla muy fuerte, y un traidor le revela al enemigo de la humanidad, que estaba de parte de los orcos y esos bichos tan feos, bastante parecidos a los demonios, por cierto, que hay una parte débil de la muralla. Es súper fuerte, súper alta, pero hay una parte débil. ¿Y a dónde se creen que van a ir a poner la bomba? En esa parte débil, que era un desagüe, la pared era más fina, la explosión abre un lugar en el cual la muralla toda permanece, pero hay un hueco y por ahí entra el enemigo. Se dice que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. De repente está súper reforzada, pero hay una parte que falla y bueno, ahí se rompe. Y así es lo que hace, esa es la estrategia del enemigo para con nosotros. No debemos olvidarnos que Satanás es un ser sumamente inteligente y que copió, le diría que al pie de la letra, la organización de el Señor en su armada, en su ejército, y son seres que, primero que nada, son cuasi, podemos verlo como eternos, son creados, así que no, pero sí viven en una dimensión que nos ven, que nos oyen, que conocen y que saben cosas que nosotros no. Sin embargo, nosotros en la palabra de Dios tenemos todo y más para conocerlos y para saber cómo operan. El tema es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Estamos nutridos con la palabra y alimentados y en fuego del Espíritu Santo o estamos fríos? Se lo dice a alguien que lucha a diario para no entibiarse y no enfriarse. Podemos verlo también como el hecho del caballo de Troya. Tenés la muralla armada, toda la ciudad perfecto, te mandan algo que parece un regalo, algo que parece que me va a sentir bien, me va a hacer sentir bien, que me va a rectificar. Yo le reviento la cabeza, yo voy y le insulto, yo tomo justicia por mi mano. Sin embargo, una vez que uno dejó la mano ir, se da cuenta que el caballo se abre y en el momento que uno menos lo espera,
cuando están todos durmiendo, sale la armada y empieza a hacer estragos por dentro. Entonces, Dios promete retribuir a cada uno sin acepción, es decir, sea siervo o no. Obviamente, el Señor promete, como lo veíamos aquí, respaldar a sus siervos, cuidarlos y vengarlos. Pero para ser siervos también hay que vivir como tales, como hijos de Dios. Y debemos permanecer a su abrigo para morar bajo su sombra. Como dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo? Jesús mismo lo dijo cuando le hablaba a la nación de Israel. No me acuerdo si era Jerusalén, cuánto quise reunir yo a los polluelos debajo del ala, no era así tal cual, debajo del ala, y no pude. Y si usted imagínese esto, un pollito abajo del ala de la madre, es alguien sumamente dependiente, sumiso, que se queda quietito. Imagínese eso, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Será resguardado del sol, será resguardado de las inclemencias del clima, será resguardado de las comadrejas, etc. Y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es un miedo tipo como el que uno le puede llegar a tener a un monstruo, sobre todo cuando es niño, o a lo que se pueda imaginar. Es un temor de reverencia ante la imponencia del Señor. Basta ir al Pentateuco para ver, creo que eran Números, o en Éxodo mismo, ese monte lanzando humo y fuego, el cual el pueblo de Israel quedó pálido. Y era la presencia del Señor que como trueno sonaba su voz. A ese Señor es el que tenemos que temer. Al mismísimo que nos pone un picaflor comiendo una flor enfrente a nosotros, con esa delicadeza. O nos pone una mariquita o una mariposa delicada, chiquita, y nos acaricia con la brisa. Ese es el mismo Dios. Tengámosle un temor de reverencia y tomémonos en serio su palabra, para vivirla, para aplicarla y para hacerla nuestra. No olvide que el enemigo ataca de manera imprevista y que es mucho más inteligente que nosotros. La palabra misma nos llama a no ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Y a qué me refiero con esto? Hace unos sábados con Vivi habíamos ido a comer sushi a la Rambla y con Cami y Piero, y volvíamos a eso de la 1 de la mañana después de haber ido a la Virgilio, de conversar, de haber pasado bien después de un culto. Cuando vamos agarrando la Rambla y propios en esa subida que hay, venían unos umbandistas con una ofrenda. Eran como 8 o 10, a la 1:30 de la mañana, 1 de la mañana, y estaban taca. Hemos salido de acá los sábados a la 1 de la mañana y encontrarnos con una macumba en la esquina. Mientras uno estaba acá cenando, comiendo, viendo de repente algún videíto, el enemigo estaba tu. Y puede llegar a ganarnos por cansancio si nos descansamos, si nos descuidamos, si no velamos, como decía la prédica del sábado anterior. Entonces, todo esto que yo le estoy rememorando, y que al primero que le predica es a mí, así que el primero que se va con la panza espiritual llena soy yo, viene a condimentar ese mensaje central de que la venganza es de Dios. Sí, la venganza es de Dios, pero yo tengo mi parte. Yo tengo que permanecer debajo del ala. Yo tengo que rendir mi corazón para que no anide la ira. Yo tengo que tomarme su palabra en serio, porque en la palabra de Dios uno le puede conocer en su máxima esencia, en su máximo esplendor. ¿Les ha pasado a tener un amigo que usted lo conoce hasta la médula? Es porque ha vivido situaciones de todo tipo con él. Le ha contado historias, incluso su madre, sus hermanos o familiares o amigos le han contado cosas de él, y en el perseverar y en tanto tiempo de convivir y de roce, usted lo conoce. Bueno, la esencia de la palabra de Dios, la esencia de Dios está en la palabra. Y de repente libros como uno puede llegar a desmerecer, como es Levítico, a mí me han llevado a leer Levítico, por ejemplo, la estructura y el mandato de Dios para el templo, y emocionarme, yo decir, ¿qué me pasa? Leyendo Levítico, la estructura, todo el protocolo, toda la ley que Dios dio, y emocionarse uno con eso. Eso sin duda es el obrar del Espíritu Santo. Hay detalles como la madera, que es la de acacia, con su estructura, sus características que hacen referencia a Cristo, incluso con el armado del Arca del Pacto, mensajes que están en la palabra que si uno la escudriña y se lo toma en serio puede llegar a conocer cosas de Dios que nadie se las puede decir. Entonces, tengamos eso presente. No me quiero desviar porque todavía tengo bastante para decir, y está bueno que se tome nota de esto, porque
trata de ser un mensaje completo, que no flaquee por ninguna parte. Vos que haces Oski, obras de papel y todo eso, has tenido obras que uno se puede llegar a parar arriba por el cuidado que hay en todos los puntos de... Si flaquea uno, cae todo. Es así, es así. Debemos con diligencia velar para estar listos y preparados para actuar acertada y beneficiosamente ante el ataque imprevisto del enemigo. Algunos de los tantos casos que la palabra refleja de personajes con carencias y virtudes que confiaron en Dios son los siguientes. A mí un libro que me marcó mucho y que lo estudié bastante a fondo y fue el libro de Josué. Todo el libro de Josué es de conquista y de ver cómo Dios toma venganza y le da victoria. Dios, Jehová. Pero en el capítulo 10 de Josué hay algo que a mí me quedó marcado, que lo subrayé, y es como el obrar de Jehová, de su pueblo, queda marcado de manera indiscutida. Y la gloria es toda para Él. Es un momento que está en el versículo 10 y 11, en el cual Jehová arremete contra los amorreos con piedras que caen desde el cielo. Los amorreos son enemigos de Israel, la gente que estaba en Canaán, que fue obstáculo para la conquista de la tierra prometida de Israel. Entonces, ¿cuántos amorreos tenemos que enfrentar hoy nosotros? Lo digo de manera simbólica. La sobrenaturalidad del hecho que está ahí planteado solo puede dar como resultado el engrosamiento de nuestra fe. Piedras cayendo del cielo, arremetiendo contra gente que era bastante grande de tamaño y ante lo natural parecían imposibles de vencer. Esto nos debe de llevar como el pueblo de Israel a no ayudar y mucho menos correr a Dios, al juez de su lugar. A ojos vista es imposible de lograr, al menos para mí y en mis fuerzas, pero no las fuerzas que me revisten, que son las del Eterno, por medio de su gracia manifestada en Cristo Jesús, en su obra en la cruz. El que me llama a decir en mis debilidades que sea fuerte, como lo dice en Joel 3:10 y en 2 Corintios 12:19. Dios dice: bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y bueno, tenemos el caso de, para mí, uno de los personajes más ricos en cuanto a lo que uno puede aprender de Dios y el amor que tiene hacia la humanidad, aún en los casos más despectivos que el humano refleja, y es en el caso de David. Para todos aquellos que identifiquen en su vida el rechazo, el menosprecio, el dolor, y tienen una promesa de Dios grande de conquista, les recomiendo estudiar a fondo los libros de 1 y 2 de Samuel. Algo que a mí me viene llevando meses, me gustaría que me hubiera llevado menos, pero bueno, al menos voy avanzando. Y es ver cómo el siervo recibe una promesa a sus 15 años sacado entre las ovejas, con olor, con garrapatas, en algo que era de lo último, en cuanto a estrato social, y recibe una promesa que luego de años de arduo y tenaz trato de parte del Señor, tiene como resultado. Pero me quiero centrar en lo siguiente de la historia de el hombre más conforme al corazón de Dios. Un hombre, por cierto, que dio heredad a su trono por la eternidad, que sigue perpetuo en el lugar de Jesús. Y es lo siguiente, había un rey en ese entonces que era el rey Saúl, que al principio venía bien, pero después se torció. Era un hombre que no tenía intimidad con el Señor, un hombre desobediente, que no esperaba y no temía a Jehová, y se empezó a desviar, y Dios tuvo que levantar a otra persona. Levantó al rey David, que fue, como decíamos, por años tratado, y en ese proceso de apartamiento de Saúl y de posicionamiento de David, el Señor permitió que David fuera perseguido por Saúl. En varias oportunidades estuvo a punto de matarlo. David fue desterrado, David tuvo que dejar su lugar, tuvo que dejar atrás todas las victorias, todas las conquistas, para dimensionarse a un nuevo trato y a una nueva oportunidad de conquista. Y David tuvo dos oportunidades en específico en las cuales Dios le entregó a Saúl en bandeja. Imagínese usted una persona que lo odia, que lo persigue, que lo ha humillado, que lo ha desterrado de todas sus... de su lugar, de su familia, etc. Y usted se lo encuentra durmiendo. O usted se lo encuentra, que es el primero de los casos, yendo al baño. Y ese es el caso de 1 de Samuel, capítulo 24, cuando
David y sus hombres estaban en una cueva y Saúl entra, que por cierto iba con 3.000 hombres escogidos de Israel, o sea, con la élite, y también fue con el élite a la cueva porque fue a hacer sus necesidades. Y David tuvo la oportunidad de matarlo, lo tenía atrás y sin embargo corta un trozo de su túnica, de su manto, y le muestra: tuve la oportunidad de matarte y no te maté. Pero eso más que nada fue una muestra a Dios y a su gente de cómo él dejó que Dios se vengara y no tocó al ungido del Señor. David tenía un sentido del respeto, del poder de Dios manifestado en la gente tremendo. Y la otra de ellas es en 1 Samuel 26. David estaba en el desierto y Saúl le estaba persiguiendo. David, más astuto y obviamente amparado y guiado por Dios, envía espías a que le localicen y le hallan durmiendo, a él y a toda su guardia. David, en lugar de matarle, coge la lanza y se la lleva y le muestra nuevamente a Saúl y a Dios la misericordia de su corazón y no le tocó. David perdonó la vida del ungido de Dios y le dejó al Eterno que se vengara. Y por cierto, la muerte de Saúl y de su descendencia fue bravísima. Pero, una nota: David no siempre estuvo en esa exponencia y con ese corazón. David, en un momento en su historia, y me refiero al caso de Abigail y Nabal, tiene una afrenta, le faltan el respeto de una manera tremenda, luego de él haberse portado bien y conducido bien. Tantas veces nos pasa, en las que uno obra bien, da, respeta, honra, y de repente le escupen en la cara. Bueno, eso le hicieron a David, y David iba a tomar justicia por mano propia, hasta que Dios puso a esa mujer sabia que era Abigail, que luego fue su esposa, y le evitó derramar sangre para vengarse en su propia mano. Y David entra en razón en un momento para que vea que también Dios, de cuántas cosas nos ha salvado, de cuántas veces nos ha salvado Dios de que nosotros tomemos venganza por nuestra mano. Dios le salva de hacer eso y David agradece: gracias, Señor, por evitarme caer en derramar sangre para vengarme. Que te cuento que a los pocos días esa persona que insultó a David se muere con todas sus riquezas y muere de una manera horrible, como un limón amarillento y seco en una esquina. Ahí tenemos más trato del Señor con personajes de la palabra. Un ejemplo más, y lo hago muy breve: Daniel en el foso de los leones, como Daniel calladito cumple lo que el edicto del rey decía, lo tiene en la cueva de los leones. Dios cierra la boca de los leones, algo sobrenatural, y los que lo traicionaron terminan de ser comidos, que ni caen al foso y ya son devorados. Y quiero cerrar con el último, que es la cereza de la torta, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo al marchar a la cruz. Tenemos en Isaías 53:7, que lo dijimos hoy al comenzar, que Él fue como cordero al matadero, como oveja ante sus esquiladores, y permaneció mudo. Imagínense al Rey de la humanidad, al Rey de reyes, Señor de señores, al Señor Jesucristo, con todo lo que tenía para decirles: pero ¿qué me venís a decir vos a mí, fariseo inmundo, hipócrita? Y se cayó la boca. Qué ejemplo para nosotros, los de carácter explosivo, los sanguíneos. Lo quiero dejar con eso. Nosotros somos llamados a imitar a Jesús. De hecho, Pablo le decía a las congregaciones: imitadme a mí como yo soy imitador de Cristo. Somos imitadores de Cristo en los momentos en los que el enemigo nos tienta y nos pone todo para reaccionar. ¿Cedemos ante la ira o dejamos que esa semilla caiga entre pedregales y dejamos que el amor de Dios, el fruto del Espíritu Santo, prevalezca? Enfoquémonos en perseverar en oración, en lectura de la palabra y en orar los unos por los otros, y también en apoyarnos compartiendo con Vivi, conmigo, sus problemas, para que podamos juntos en oración fortalecernos. Algo que, por cierto, yo estoy haciendo ahora con situaciones que me han llevado a vivir, y he visto el apoyo de toda la gente que Dios ha puesto a mi alrededor, y cómo cuando 2 personas o más se ponen de acuerdo en oración, esa oración sube al Señor, y la oración eficaz del justo puede mucho. Promesas de la palabra de Dios, que si no la lee, no las conoce. Quiero dejarlos con eso, y recuerden que la venganza es del Señor. Perdonen lo extenso del mensaje y la variedad de versículos, pero lo que buscaba era apoyar con todo lo que tuve a mi alcance para prepararlo sin extenderme,
el mensaje del Señor. Lo voy a leer una vez más para que lo tengamos presente. Deuteronomio 32, 35. Me voy a quedar con ese. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo sus pies resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresura. Tengamos presente esto. Se los voy a leer de Romanos también y terminamos. Romanos 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, lo vas a dejar al rojo vivo, no vas a saber qué hacer. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Culminamos con una oración, como lo hacemos siempre. Y Padre, te damos gracias por este mensaje, en el nombre de Jesús. Sabemos que es tu Espíritu Santo, con detalles en lo personal, pero dando un mensaje clave, conciso y amparado por tu palabra y tu obra y tus promesas, Señor, de que tú estás con nosotros y que si nosotros cedemos el lugar a ti, tú harás las cosas perfectas, con tu voluntad y soberanía perfectas, buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús te pido que esta palabra caiga en tierra fértil, que toda distracción, rechazo, Señor, claudique y sea echado fuera en el nombre de Jesús. Atamos toda venganza de parte del enemigo, todo principado que se quiera levantar a retomar terreno. Señor, en el nombre poderoso de Jesús se sujeta. Y sea tu Santo Espíritu, Señor, llevándonos a la cabalidad, a tener dominio propio, a que tu amor prevalezca en nosotros y tengamos al firme esta enseñanza que vino a tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.